la columna Tiza de Colores con la docente, con la seño Claudia Suárez. Buen día, Claudia, gracias por estar nuevamente. Bueno, buenos días a vos y a toda la comunidad. Bueno, de alguna manera no sería inaugural porque ya la semana pasada tuvimos el primer programa. Bueno, en este programa justamente queremos poner en la mesa para analizar y buscar una alternativa cuando hablamos sobre todo de lo que significa un sindicato. Vemos a los docentes todos los días salir a las calles por reclamos paritarias que se cierran a la baja, por salarios que no se pagan en términos, atropello contra los derechos y un montón de problemáticas que van en contra de nuestro trabajo, en contra de la calidad educativa inclusive, ¿sí? Generando más degradación. Y siempre vemos a estos docentes que salen a la calle autoconvocándose porque tenemos que analizar cuál es el papel que están cumpliendo los sindicatos docentes en este sentido, ¿sí? Todo lo hacen por fuera de los sindicatos porque algo está pasando. Nosotros cuando analizamos y ponemos en la mesa qué significa un sindicato, cuál es el rol que tiene que tener, bueno, nosotros sabemos que es una organización donde se nuclean los trabajadores de distintos sectores o actividades con un objetivo común, ¿sí? Justamente discutir, poner en la lucha reivindicaciones salariales, condiciones laborales. Y lamentablemente esta situación, este tipo de relaciones que se establecen, siempre se dan de una manera lineal y solamente apuntando a lo económico, ¿sí? Por eso en paritaria siempre vemos que solamente se reúnen el gobierno con los distintos sindicatos solamente para hablar sobre lo salarial y que ni eso logran que sea realmente posible para mejorar la calidad educativa mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿sí? De la docencia. Entonces nosotros pensamos si hay una alternativa distinta para pensar el sindicato, ¿sí? Claro. Sin caer en este sindicalismo. Y nosotros como corriente, que tenemos una mirada, una perspectiva, tenemos un programa y tenemos un proyecto de escuela, vemos que este tipo de sindicalismo que se torna burocrático para nada va a resolver los graves problemas estructurales que hay en la educación, ¿sí? Y que tiene que ver con la vida de los trabajadores docentes, ¿sí? En el plano educativo, pedagógico, material, y también la incidencia en la sociedad, porque nosotros estamos formando a los hijos de la clase trabajadora. Entonces, esa calidad que necesitamos para nuestra vida tiene que impactar fuertemente en la vida de nuestros alumnos y de toda la sociedad, ¿sí? Claro. Entonces, consideramos que tenemos que apuntar a ir más allá de lo que es salarial, de lo sindical económico, ¿sí? Más allá de lo salarial y que eso se maneja también, el tema de las condiciones laborales. Tenemos que ir y cuestionarnos qué pasa con estas condiciones salariales y qué pasa con estas condiciones laborales. Y eso no lo están haciendo. ¿Por qué? Primero, porque no hay un conocimiento por parte de los que representan, ¿sí? las direcciones sindicales, y tampoco aquellas corrientes que también tienen en su mirada esta perspectiva sindical, ¿sí? Porque se quedan solamente en ese plano. Entonces, pensar en un conocimiento más profundo de las relaciones que se establecen en tanto lo salarial como en condiciones, tenemos que apuntar a un objetivo principal dentro de la docencia, que sería mirar al docente en un plano intelectual. Cuando vos lo veas al docente como un profesional intelectual de la educación, vas a empezar a ver que el salario hay que resolverlo desde una perspectiva de recomposición salarial real, histórica, ¿sí? Ya vamos a ver por qué tiene que ser histórica, y una recomposición en las condiciones laborales profunda y que tiene que ver con el profesionalismo, que tiene que ver con el nivel de capacitación, que no es solamente hacer un cursito de capacitación después de tu horario escolar, ¿sí? O uno que te impone el gobierno que para sus criterios, según ellos, eso sería lo que más nos conviene. O alguna fantasía, acordate, Claudia, que en algún momento salió de acá una delegación a Finlandia para traer no sé qué cosa, y ¿te acordás o no? Que querían hacer la innovación y tomar como modelo el sistema educativo finlandés y no se aplicó ni siquiera para tocar el timbre del recreo. Exactamente. Bueno, y ahora también las políticas que hay con respecto a cursos de capacitación que están implementándolo a través del Ministerio de Educación, que son de manera gratuita,
pero es también más, es no pensar en el docente que está trabajando, ¿sí? Y la calidad del contenido que esos cursos también son muy cuestionados, ¿sí? Entonces, en cuanto a los salariales, decimos que no hay, o sea, cuando se sientan a las mesas estos sindicatos, ¿sí? Que, como te decía, solamente buscan parches, ¿sí? Y el miércoles vimos en ese programa de Canal 7 que de una manera escandalosa celebraban ese porcentaje, cuando sabemos que la realidad del docente es otra, ¿sí? El bolsillo nuestro representa otros importes y que para nada nos cubren nuestras necesidades y nos ponen por debajo de la línea de pobreza. Cuando nosotros realmente tenemos que poner en una disputa política, ¿sí? Con respecto a esto de decir, bueno, el docente es un intelectual y por ende tenemos que ver que el salario tiene que tener una fuerza importante en su vida y que tiene que ver con 2 canastas, ¿sí? Con el valor de 2 canastas básicas totales. Y hablamos de histórico porque esto alguna vez, aunque no lo crea la audiencia, alguna vez en los años 30 un docente cobraba un salario equivalente a 2 canastas básicas totales reales, ¿sí? Y un poco más. Y esto tenía que ver con los intereses políticos de la época, ¿sí? Que tenía que ver con formar manos capacitadas, ¿sí? Para las empresas, para la industria. Bueno, y ahí había intereses políticos y intereses de la burguesía. Ahora, obvio que ya esos mismos intereses ya no están presentes, claro. Y vimos que a lo largo de los años, por décadas, venimos viendo nuestros sueldos cayendo a pedazos. Y en este sentido también vemos cómo también la mirada del docente, ¿sí? También tiene un impacto hoy de degradación. ¿Por qué? Porque el docente hoy simplemente es un contenedor, tiene un montón de actividades que tiene que realizar para contener justamente socialmente a nuestros alumnos en el alimento, en el aspecto psicológico, emocional, y se dejó de lado aquello que es nuestra tarea fundamental, que es formar a los hijos de la clase trabajadora, nuestra parte intelectual, es decir, transmitir, enseñar conocimiento. Y esos conocimientos son los que te dan las herramientas después para desenvolverte en el nivel medio, en la universidad y proyectarse, ¿sí? Pensar algo distinto para nuestros jóvenes, para nuestra sociedad. Entonces, esos aspectos no se están teniendo en cuenta en los sindicatos, ¿sí? En estas direcciones sindicales, cuando tienen que hablar de nuestros intereses, ¿sí? Porque los sindicatos justamente surgieron con eso, buscar mejorar las condiciones de los trabajadores en sus propios intereses. Y estos propios intereses tienen que ver con no solamente los salarios, sino también lo cultural, ir más allá. O sea, el docente, con ese sueldo que tiene que tener, debería tener tiempo necesario para trabajar en un solo turno y darle también la posibilidad a un montón, a 13.000 docentes desocupados en la provincia de Jujuy, ¿sí? Y eso tampoco se pone en las mesas de discusión cuando se van a reunir los gobiernos y los sindicatos. Para nada se habla del tema de la desocupación, el gran índice, y Jujuy es una de las provincias que tiene el mayor índice de desocupación docente. Tampoco se habla de vivienda. Realmente hay docentes que tienen que sostener con su sueldo de miseria un alquiler que no bajan de los 21.000 si vos querés vivir más o menos medianamente bien, sí, en un determinado espacio. No se habla de capacitación con esto que te digo, ¿no? O sea, con todos los elementos que sean pagas, que te den el tiempo para estudiar, ¿sí? No esto que están haciendo porque vos terminás la escuela y tenés que entrar al curso y después seguir haciendo tus actividades. O sea, no tenés un tiempo realmente para sentarte y estudiar, formarte, ser un verdadero intelectual, un verdadero investigador. O sea, el docente que puede investigar sobre su práctica y seguramente va a tener un impacto muy positivo en la vida de nuestros alumnos, ¿sí? En la vida nuestra y la vida de nuestros alumnos. Bueno, y hay un montón de problemáticas estructurales que no se resuelven con estos parches que tiende a hacer generalmente los sindicatos, la burocracia sindical, como nosotros la denominamos, ¿sí? Y le decimos así porque justamente funcionan de esa manera. Resuelven parches, ¿sí? Son solamente asistencialistas, hablan por fuera de la docencia cuando tienen que resolver nuestros problemas, como el tema del salario, porque nos llaman a asamblea, entonces resuelven por sí mismos. Y entonces se convierte en una pata más del gobierno para seguir sosteniéndolo. Y esto pasa porque, bueno, estamos dentro de un sistema que responde a esas necesidades, ¿sí? Que es el sistema capitalista. Entonces nosotros consideramos que nuestra alternativa tiene que ir más allá, ir a lo profundo, cambiar
todo lo que está mal, por supuesto, en este sistema, y sobre todo pensar en un sindicato que esté por fuera de todo partido político, estos, los partidos tradicionales, exactamente. Entonces, tiene que ser independiente de este tipo de políticas y de partidos, y pensar al docente como un intelectual y poner en la mesa todas estas discusiones que acabamos de plantear, ¿sí? No solamente lo salarial, sino también lo que sería lo material, sino también lo pedagógico, y entre el pedagógico, mirarlo al docente como un intelectual que es, ¿sí? Qué interesante el planteo que están haciendo ustedes. Si te parece, Claudia, vamos a una breve pausa y planteamos bueno, otros aspectos que también son fundamentales. No me quedé pensando en eso, es tan difícil en estos tiempos, ¿no? Porque todo esto tiene que tener un origen de raíz, digamos, ¿no? Esta transformación por la que está atravesando, una transformación para mal, ¿no? En la docencia. Y también, por supuesto, es tan difícil que llegue una conducción sindical liberada de ideología, ¿no? Me parece que eso es, hoy por hoy me parece que eso es casi imposible, porque está el sindicalismo militante también. Nos vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos. Hecho el planteo, contanos brevemente, es muy bonito el título de la columna, Tiza de Colores, pero tiene una fundamentación. Sí, y tiene que ver con esto de recuperar el color a la educación. O sea, si bien tiene un fundamento que te contaba, que es el título de un libro, este libro es de una docente y una escritora que apuntaba mucho y miraba mucho la realidad de sus alumnos, ¿sí? Y que ya en los años 20 se veía la degradación, se veía el impacto de este sistema capitalista en los hijos de la clase trabajadora, ¿sí? El tema de la pobreza, el tema de la violencia. Y hace rato, cuando vos decías de esto de la importancia del tema que estamos tratando hoy día, y de cómo darle color también a esta realidad en la que estamos, y que tiene que ver un poco con el poder recuperar. Cuando decimos recuperar el sindicato para la clase trabajadora, no tiene que ser simplemente una frase vacía, sino que le tenemos que dar contenido. Y este contenido se lo vamos a dar en la medida que tengamos un programa claro, objetivos claros de qué queremos de esta escuela. Nosotros, como corriente sindical Conti Santoro, tenemos como objetivo claro que queremos salir de esta degradación. Y la única manera de salir de esta degradación es hacer esto, poner en la mesa los verdaderos problemas estructurales que hay en la educación, ¿sí? Y le vamos a dar este color en la medida que podamos recuperar sobre todo la conciencia del docente. Ahora, yendo a las escuelas, buscando avales justamente para ser una alternativa distinta a este sistema en el que estamos, de sindicatos, vemos la gran cantidad de docentes que no están afiliados. O se afiliaron y salieron de los... Sí, porque se espantaron, mucho, exactamente, claro. Se espantaron de la manera que se vienen manejando en todas las conducciones, ¿sí? Cada una más escandalosa que la otra. Entonces, darle ese tinte de color a este nuevo, pensar este sindicato de otra manera, dándole este tinte de color, esta mirada socialista, ¿sí? de los hijos de la educación y de los hijos de la clase trabajadora. Porque muchos hablaban en un programa que hubo con las direcciones sindicales actuales, hablaban sobre la calidad educativa, ¿no? Y lo hablaban de tan lejos, ¿sí? Lo planteó el ex gobernador, ¿sí? Que también fue parte de la degradación, Genefes, y también los otros, los que estaban en la mesa, también, o sea, hablaban con tanta liviandad, todo tan superficial, que decíamos... Y bueno, obvio que la reacción del público, la reacción de los docentes fue esto, ¿no? Nos dio vergüenza que estén allí, nos dio bronca que estén allí hablando con tanta impunidad, ¿sí? Como si todo estuviese bien, y que podamos tener una alternativa distinta ahora, es interesante, ¿sí? Y es interesante en la medida que también podamos recuperar a los docentes para el sindicato, porque eso tenemos que hacer valer. ¿Para qué sirve? ¿Para qué están? ¿Cuál es el fin último de los sindicatos? ¿Cómo nacieron? Que era la unidad de los trabajadores para luchar contra la burguesía, contra los gobiernos,
para mejorar sus propios intereses, que tienen que ver con, con su vida salarial, condiciones de vida, pero en un sentido más amplio y profundo, ¿sí? Eso tenemos que lograr. Bueno, la verdad que está muy bien hecho el planteo ya y solamente creo que hay un pequeño inconveniente. ¿Sí? ¿Cuál? Es que la gente está muy descreída. No cree en lo que le dicen. Si nosotros tomamos como referencia lo que pasó en las últimas elecciones, teníamos antes que la tercera fuerza política anónima era el voto en blanco. Después pasó directamente a la indiferencia de la gente y últimamente, viste que sacaron 155.000 votos el partido oficialista, pero casi 180.000 jujeños le dieron la espalda a la política. Exactamente. Entonces, vos decime, ¿cómo hace un sindicalista o un candidato a ejercer algún cargo en el sindicato para que la afiliada, no estoy hablando del público en general, de un sector, ¿cómo hace para decirle, cree en mí? Yo, si cuando saben que llegan al poder, se ve a las claras cuál es el resultado. Por ejemplo, la vergüenza que está pasando Montero con el SEDEN. La verdad que es indignante saber que se consiente todo. Y entonces vos decís, ¿qué? ¿El SEDEN o es anexo del Ministerio de Educación? Nunca está cerrado. Entonces, ¿cómo hace el docente de media y superior para creer que el próximo que viene va a ser distinto? No hay forma. O sea, yo por lo menos, perdón el pesimismo, pero y el escepticismo que la propia clase sindical le está dejando a sus afiliados, sea cual sea, ¿no? Sea cual sea, sin dejar de mencionar cómo se inmiscuye algún tentáculo, alguna pata política, ideológica dentro de estos futuros secretarios generales también. Exactamente. Mira, bueno, lo que decís es muy real, cuesta mucho. Es más, cuando nosotros planteamos como posibilidad, nosotros consideramos que la única manera de poder dar vuelta a todo esto es organizándonos, ¿sí? Con todas las clases trabajadoras, organizándonos y saliendo a las calles, ¿sí? Porque los que están del lado de los gobiernos, del lado del Estado, funcionan y responden a sus propios intereses, donde no estamos incluidos, por supuesto, y hay un montón de gente que está descreída. Es un paso importante que estamos dando, sobre todo nosotros como Corrientes, que en Jujuy, sobre todo, que muchas veces el tema de ser parte de la izquierda también tiene toda una cuestión, ¿sí? Sí. Hablar de socialismo impacta mucho. Es más, hay partidos que directamente ni lo nombran al socialismo porque no quieren dar más explicaciones, pero cuando vos hablas de socialismo, hablas de un cambio radical de la sociedad, ¿sí? Y que eso va a llegar en el momento en donde ya no demos para más, y que tiene que ver con todo este ajuste. O sea, va a llegar un momento que nos van a tocar tanto el bolsillo, nos van a tocar tanta la dignidad, que no nos va a quedar otra que salir. Para eso nosotros ya estamos preparados. Nosotros tenemos un programa, tenemos un plan. Nosotros venimos estudiando la realidad, y eso es lo que nos están haciendo los sindicalistas, nos están haciendo, bueno, el gobierno no le interesa conocer la realidad, sabe cuál es, ¿sí? Nosotros venimos preparándonos. Nosotros ya hablamos de degradación hace un montón de tiempo, más de 10 años venimos hablando de degradación, ¿sí? Y que lo hemos plasmado en estudios, en investigaciones. Entonces, nosotros ya estamos preparados con un programa, en este frente al que estamos formando parte para juntar avales, para ver si podemos participar. O sea, nosotros entramos con nuestras ideas, ¿sí? No nos adaptamos. Nosotros tenemos un plan. Nosotros tenemos como objetivo principal llegar a un salario de 2 canastas básicas. Ese es nuestro objetivo fundamental, o nuestro horizonte. Cambiar la vida del docente. Bien. Va a llegar un momento que va a ser necesario organizarnos y salir a las calles. Ya hubo un 2001, ¿sí? Después de las elecciones vamos a ver qué pasa. Ya sabemos qué va a pasar. El ajuste va a ser tremendo. Todos estos cambios que está haciendo Morales con respecto a las políticas dentro de la Secretaría de Educación y ahora seguridad, ahora ves policías por todos lados, ahora ves una ministra que quiere dialogar, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con lo netamente electoral? O sea, se manejan de esa manera. Canal 7 llamó a los sindicalistas también para lavar un poco la cara, pero bueno, no quedan bien parados porque los conocemos muy bien, ¿sí? Y entonces, porque se están preparando para noviembre. Después de las elecciones no van a poder sostener nada. Es más, nos tenemos que empezar a preparar y organizar. Entonces, creo que lamentablemente muchas veces aprendemos
sobre cuando estamos enfrentados al dolor, a la muerte, al hambre, ¿sí? Eso pasó en el 2001 y ahora nos tenemos que preparar para eso. Nosotros como Corrientes tenemos la tranquilidad que venimos haciendo las cosas conscientes, ¿sí? Conociendo la realidad y organizando una alternativa, preparando un programa. Tenemos un programa y que lo vamos mostrando cada vez que salimos a las calles, cada vez que salimos y formamos parte también de los sindicatos. Tenemos compañeros de Entre Ríos que también han participado de elecciones sindicales, docentes, con este programa, con estas ideas, ¿sí? Y esas ideas las vamos a mantener porque no somos parte del sistema, ¿sí? Estamos del otro lado, somos de la izquierda. Bueno, gracias por la visita y bueno, le anticipo y los invitamos y lo vamos a invitar toda la semana para que los días viernes 7 y 20 de la mañana sintonicen Transamérica y acá en el programa vamos a tener el desarrollo de esta columna. Muchas gracias por venir. A ustedes, gracias. Bueno, a esta hora de la mañana, 7:45, nos vamos rápidamente a la pausa y ya volvemos.